Muy buenas a todos y a todas, de nuevo bienvenidos al canal de la generación del 21. En concreto, aquí ahora mismo está narrando Ángel Córdoba, pero también cuento para este vídeo con la colaboración de mis compañeros Salvador Cano y Sergio Cruces. Y en primer lugar, pues bueno, explicaros que en este vídeo vamos a ver una posible evaluación que hemos redactado nosotros para evaluar un texto descriptivo en quinto de educación primaria, que es nuestra tutoría. Y bueno, principalmente, en un primer lugar, hemos querido tener en cuenta la legislación de nuestra comunidad y en concreto nos hemos ido a ver las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la educación primaria del año 2015. Y bueno, dentro de estas podemos encontrar una serie de criterios de evaluación, pero en el área de lengua castellana, pues dentro de estos que aparecen, hemos escogido en concreto 4, que son los que veíamos más oportunos a tener en cuenta para la evaluación de este tipo de textos. En concreto, hemos comenzado por el número 4, en el que nos dice que se debe recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo, elaborando un guión previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. A continuación de este hemos señalado el número 7, en el que nos dice que se tienen que comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando así de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. A continuación hemos querido señalar el número 10, en el que se nos dice que se debe planificar y escribir textos propios en diferentes soportes, respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para así investigar no eficientemente y presentar sus creaciones mediante proyectos realizados o bien individualmente o en pequeños grupos y siempre cuidando la presentación y que se haga mediante el empleo del diccionario en diversos soportes, ya sea físico o virtual, para clarificar el significado, uso y ortografía de las palabras que se han usado. Finalmente nos encontramos con el número 12, que también queríamos recalcarlo, en el que se nos dice que se tiene que aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas, generando así palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, ¿no? Al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando además de nuevo el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer así una comunicación más eficaz. A continuación de esto, nosotros hemos querido establecer unos propios criterios que para poder evaluar, digamos, ese tipo de texto que empieza ahora a explicar mi compañero. Muchas gracias, Ángel, por la introducción y bueno, pues vamos a exponer en esta diapositiva qué criterios vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. A la hora de elegir una persona o objeto a describir, el alumno va a ser calificado con una nota muy buena cuando elija un familiar lejano. A aquel alumno que elija un familiar cercano lo calificaremos con una nota buena. Si el alumno elige a un familiar cercano pero no sabe identificarlo, lo calificaremos con una nota regular y si ya no elige a nadie, pues lo calificamos con una nota mala. En el tipo de descripción vamos a calificar al alumno con una nota muy buena cuando exponga sus características de manera clara y directa. Calificaremos al alumno con una nota buena cuando exponga sus características pero que le cuesta entenderlo. Y ya calificaremos al alumno con una nota mala cuando exponga una descripción pero que añade palabras sueltas a dicha descripción. Y en cuanto al uso descriptivo con respeto y cuidado a la persona, pues calificaremos con una nota muy buena cuando no exista una falta de respeto a dicha persona y no se lastima su forma de ser. Y si hay una falta de respeto hacia dicha persona y lo lastima, pues se calificará con una nota mala. Y bueno, voy a dar paso a mi compañero Salva. Bueno, pues siguiendo con lo que ha explicado mi compañero Sergio, yo voy a explicar la segunda parte de la tabla de los criterios de evaluación y nos seguimos moviendo en los cuatro rangos que mi compañero
ha descrito, que serían pues el muy bueno, el regular y el malo directamente. Yo voy a explicar los tres criterios siguientes, que son el uso de adjetivos calificativos y palabras adecuadas para la descripción, la limpieza y claridad del escrito y la ortografía, o sea, sus símbolos de puntuación, el uso de mayúsculas y minúsculas. En cuanto a los adjetivos calificativos y las palabras adecuadas para la descripción, calificaremos como muy bueno cuando las ideas del texto se entienden. Por lo tanto, pues son ideas claras y las cuales pues se puede interpretar muy bien, añadido también a la buena letra que presenta. Si calificaremos como bueno entonces si se emplean adjetivos calificativos de uso descriptivo, pero en la descripción en ocasiones no es la adecuada para la persona. Por ejemplo, podríamos decir que el alumno califica a su hermano de 2 años como inteligente. Igual, pero realmente al tener 2 años no es el adjetivo más adecuado para describirlo. Luego tendríamos y ya calificaríamos directamente como regular. Aquí no habría una calificación mala, por así decirlo, cuando se usan adjetivos calificativos, pero no concuerdan con la persona a la que está describiendo. Si, por ejemplo, el alumno ha dicho que su madre trabaja mucho en el supermercado como cajera, pero luego dice que es una persona muy relajada, realmente no casa con la descripción que nos ha hecho anteriormente y caería en la categoría de regular. Luego, hablando sobre los rangos de evaluación de la limpieza y la claridad del escrito, calificaremos como bueno cuando las ideas del texto se entiendan, la letra sea clara y se puede interpretar bien cuando se lea. Calificaremos como bueno cuando las ideas del texto se entienden, pero se dificulta entender la lectura así que se puede interpretar el texto. La hoja de descripción también a lo mejor en este caso nos podría presentar algunas manchas o rayones que pueden afectar a su información. Calificaremos como regular cuando las ideas y la letra son difíciles de entender, aunque se puedan interpretar, y se encuentran ya manchas y rayones de forma más seguida. Y ya directamente calificaremos como malo cuando ni siquiera podamos entender las ideas o letras. Por lo tanto, si el texto es incomprensible, es directamente malo. Se encuentran demasiado y además calificaremos ya también como malo cuando las manchas o rayones se encuentran de forma tal que afectan a la información del mismo. Y por último, como último criterio a evaluar, pasamos a la ortografía, o sea, los signos de puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas. Calificaremos como bueno cuando cumpla con las mayúsculas al inicio del texto y después del punto. Cuando haya comas en el texto que permita al lector detenerse de forma más apropiada con la idea y tenga un mínimo de 3 errores ortográficos, ya que bueno, estamos evaluando a niños y realmente hay palabras complicadas que se les puede ser muy difícil de escribir. Por lo tanto, algún que otro error ortográfico es muy probable que tengan. Calificaremos como bueno cuando cumplan con algunas mayúsculas al inicio del texto y después de un punto. Cuando haya comas en el texto que permitan al lector detenerse de forma apropiada con las ideas y tenga un mínimo de 6 errores ortográficos. Y calificaremos como regular cuando apenas se encuentren mayúsculas al inicio del texto y después del punto, cuando apenas haya comas y tenga más de 9 errores ortográficos. Y ya directamente calificaremos como malo cuando no cumpla con las mayúsculas al inicio del texto y después de un punto ni una sola vez, cuando no encontremos ninguna coma y cuando haya más de 12 faltas de ortografía. Y ya, tras explicado los criterios de evaluación que hemos seguido y en los rangos donde no hemos movido, doy paso a mi compañero de nuevo para que explique el ejemplo de un buen texto descriptivo a un familiar. Bueno, pues en esta actividad pues se refleja perfectamente lo que hemos puesto en las dos diapositivas anteriores y bueno, como se puede observar, pues pregunta que quién es, cómo se llama, qué edad tiene, además de que pregunta por su personalidad, su expresión en la cara, su forma de hablar, las aficiones y como podéis observar en los renglones, el alumno está describiendo que quién es, qué edad tiene, que aficionadamente cómo es.
Y bueno, una vez que hemos expuesto los criterios de evaluación y la actividad que he expuesto ahora mismo, pues doy por finalizada la exposición y espero que os haya gustado. Muchas gracias.